Equipo que, en fin, es recurrente aquí en nuestro espacio de economía de Radio Calvía, ¿verdad? Sí, sí, porque el otro día hablábamos de equipos en bolsa y yo te decía que el Manchester no cotizaba y nada, fue decirlo, menos mal que rectifiqué, los oyentes al menos saben que rectifiqué, porque ahora está muy de moda, porque al final se ha anunciado una venta del equipo, la familia Glazer que tenían la mayoría del equipo, pues ha anunciado que lo querían vender. Se habla de 8.000 millones de dólares aproximadamente. Un equipo que compraron gratis, fue una compra un poco rara y bastante polémica. De hecho, los aficionados del Manchester pues odian a la familia. Además, los resultados deportivos han sido bastante malos. Y lo quieren vender. Y si vemos, por ejemplo, yo me hacía ganas de hablar de este tema primero porque como estamos en época mundialista, pues siempre llama un poquito más la atención hablar de economía y fútbol, que tiene una relación bastante directa, el fútbol con la bolsa. Bastante directa porque hay equipos cotizados como el Manchester, como el Borussia Dortmund, que imaginaos que Bellingham, el jugador inglés, lo hace muy bien, pues evidentemente la cotización del Borussia Dortmund va a subir. ¿Por qué? Porque ese jugador se va a revalorizar y ante una posible venta que seguramente se dará este año o a muy tardar el año que viene, pues se darán más ingresos para el Borussia, por lo tanto más valor para el equipo y subirá la cotización por el hecho de que la pelotita ha entrado en el Mundial. Pues dicho esto, nosotros no invertimos en equipos de fútbol precisamente esto, porque es muy dependiente de que entre o no entre la pelotita. Y el caso del Manchester, que desde que se anunció, se rumoreó esta posible compra de esta posible venta, pues ha subido más de un 35%, ha subido aproximadamente un 35% en bolsa. Hay pocas acciones en circulación, casi toda la tiene la familia Glazer, como digo, pero claro, si hacen la compra, el pequeño inversor se puede ver beneficiado. Igual que digo una cosa, digo la otra. Ojo, porque está todavía, con este subidón que ha tenido, está todavía por debajo de los precios de 2018. ¿Vale? Evidentemente, al final, incluso con esta subida, el factor deportivo ha afectado mucho. La pelotita no ha entrado, el Manchester no ha llegado lejos en Champions, no se ha clasificado en varios años a Champions, como creo que este no está clasificado. Por lo tanto, el valor de un club de fútbol sí que influye demasiado el efecto deportivo, y aún así una operación corporativa como esta, que por cierto se rumorea, o salió el otro día en un periódico de Manchester ayer, que Amancio Ortega estaba interesado en la compra del club inglés. Amancio Ortega y Apple fueron las dos. Sí, pero bueno, él de momento ya lo ha negado, ¿eh? Sí, lo han desmentido. Ponte Aéreas, que su matriz de inversiones ha dicho que no. Cuidado con esto, estas cosas pasan mucho en bolsa y también pues va bien para con este ejemplo un poco casi lúdico festivo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo real. Ojo a las informaciones, estos ruidos de mercado, ¿no? Es decir, pues a lo mejor es interesado de parte de la familia Glazer que hayan dicho que Apple está interesado, que Amancio Ortega está interesado. Podría ser para calentar un poquito esa compra. Esto no está permitido, es manipulación de mercado. Eso que hace tanto Elon Musk y que hizo con Twitter, que hace con criptoactivos, etcétera, etcétera. Si se sabe algún día que ha sido comentarios interesados que han salido de la familia Glazer, pues el regulador tendrá que multar, podría paralizar la compra, etcétera, etcétera. Son cosas que, claro, al final el pequeño inversor, imagínate tú que has oído esto, que Amancio Ortega va a comprar el Manchester, ya has comprado, por ejemplo, a $17, porque cotiza en Estados Unidos el Manchester, aunque sea en un equipo inglés. Has comprado $17, ahora a ver cómo abre hoy la cotización, porque como ayer fue acción de gracias en Estados Unidos no hubo cotización. A ver antes te desmentido si baja, por ejemplo, a 14. No lo sé, que a lo mejor sigue subiendo. Pero claro, el que ha comprado a 16 pensando que que había esa compra y al final es mentira, ha sido una invención, ha sido un bulo solo para calentar la acción, evidentemente va a perder dinero. Por lo tanto, con estas cosas no se pueden jugar. Un inversor tiene que tener cuidado con estas cosas, con lo que se lee, con Twitter, con noticias, con todo, porque al final normalmente pues se habla de comprar con el rumor, vender con la noticia, pero cuidado que a veces comprar con el rumor tampoco es positivo. Claro. Bueno, pues hay que dar el Manchester United y más cosas. Hablamos mucho de las subidas de tipos, pero atención porque nos cuentas, Luis, que puede haber una posible frenada de esa subida de tipos. Quizás estemos cerca si no se ha tocado ya techo, y eso es una noticia importante. Sí, va a haber más subidas, pero parece, anteayer salieron las actas de la Reserva Federal Americana,
que ya se está hablando de que la próxima subida de tipo ya no será el 0,75% de golpe, como llevan las 2-3 últimas, ahora no recuerdo si son 2 o 3, ya se va a poder, muy posiblemente será de 0,50, seguramente habrá alguna más, pero claro, ¿qué efecto positivo tiene que se suban tipos de interés de una forma más suave a lo que se pensaba? También el Banco Central Europeo seguramente todavía no lo ha anunciado, de hecho los comentarios todavía del Banco Central Europeo, que vamos detrás de Estados Unidos, son que se va a seguir subiendo. Pero bueno, ¿qué efecto tiene? Porque a mí, claro, ahora habrá algún oyente que diga, bueno, y a mí que me interesa que suban menos si suben. No, te interesa mucho. Porque realmente los intereses que pagamos los ciudadanos no van directamente, no son el que anuncia el Banco Central del país de turno, ¿vale? En función del tipo de referencia que anuncia el Banco Central, se mueven tipos de interés secundarios, que son los reales. Y aquí hablamos, pues, por ejemplo, de bonos de deuda, que nos afecta directamente, porque si un país paga más intereses, ese exceso de coste financiero lo pagamos entre todos, pero sobre todo cara a las hipotecas. En Estados Unidos hemos de pensar que el tipo de interés hipotecario está por encima del 7%. ¿Vale? A 30 años fijo, que es la media de más hipotecas en Estados Unidos, está por encima del 7%. ¿Qué pasa? Si ese tipo de interés... Esto es ¿por qué está el 7%? Porque el mercado interpreta que la Reserva Federal va a subir al 5 y pico los tipos de interés. Y si al final esta subida de tipos es más pequeña, automáticamente los tipos de interés en secundario bajarán. Por lo tanto, el tipo de interés de Europa, si se confirmara el Euribor, o bien dejaría de subir porque está bastante más alto que el tipo de referencia del Banco Central Europeo, o incluso bajaría. Y no descartaría yo, en Estados Unidos primero, incluso bajadas de tipos de intereses oficiales en 2023. Lo dice muy poca gente, lo sé. En esto soy un poco atrevido. Pero los datos de inflación en Estados Unidos y cómo se espera que vaya la ralentización económica y pues precios en un mercado de deuda, aparte que analizamos los analistas, me da la impresión que 2023 podría ser incluso un año de bajada de tipos. Veremos si es verdad. Evidentemente las subidas se pondrán techo a principios de 2023, eso está claro, y que incluso en secundario nos podría no afectar, porque en secundario ya han subido a ese nivel. Por lo tanto, buenas noticias, o relativamente buenas noticias, o no malas noticias al menos, digámoslo así, Jaime. Ya. Bueno, en todo caso, desde el principio lo sabíamos, ¿no? Que iba a ser una subida coyuntural de acuerdo con la inflación y que no iba a ser algo de muy largo recorrido. Entre otras cosas, ya lo hemos hablado varias veces, porque hay mucha presión desde los propios estados, ¿no? Desde los propios gobiernos hasta grandes sectores de mucha influencia, lobbies del automóvil, de lo que es la automoción, etcétera, que no les interesa que los intereses, valga la redundancia, estén tan arriba, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que todo esto, que es cierto, totalmente cierto, ha provocado muchos años de tipos de interés negativos, que tampoco ha sido bueno. Es decir, el Banco Central, que en teoría los bancos centrales están despolitizados, pero sus dirigentes son políticos, por lo tanto, impuestos por políticos, porque por lo tanto evidentemente están politizados, pues claro que prefieren tipos de interés bajos, prefieren tipos de interés que sea flexible, que se pueda, que la economía circule, pero claro, llega un momento que se sobrecalienta la economía, que es lo que ha pasado. Estos tipos de interés gratis, dinero gratis, ha provocado que haya demasiado dinero en circulación, por lo tanto el dinero vale menos, y cuando hablo de que el dinero vale menos, ¿sobre qué vale menos el dinero? O bien sobre otra moneda, en caso de los tipos de cambio euro-dólar, euro-yen, lo que sea, pero sobre todo vale menos dinero sobre las cosas que se compran con ese dinero. Si hay mucho dinero, el dinero vale menos. Dicho de otra forma, las naranjas valen más, ¿vale? Y estos años de políticas monetarias tan expansivas, totalmente irracionales, porque es verdad que venimos de una crisis financiera y tenía que haber tipos bajos, pero luego no. Es verdad que vino la COVID y puntualmente había que volver a bajar tipos, pero es que ya estaban a cero en Europa. Ya no se pudieron bajar tipos en Europa porque ya estaban a cero. Por lo tanto, tampoco es bueno tipos de interés muy bajos. A ver si se normalizan y a ver si las autoridades monetarias pues han visto el error, un error que creo que es brutal, no va a haber responsabilidades, pero de hecho a uno de los presidentes de la Reserva Federal que ha provocado esto de tipos de interés tan bajos le acaban de dar el Nobel hace un par de meses. Por lo tanto, parece que no hay responsabilidades, pero la economía está sufriendo esta inflación brutal
Y esta subida de tipos brutal por irresponsabilidades de los bancos centrales que nos han tenido demasiado tiempo con tipos de interés negativos. Ya. Bueno, pues ya sabes lo que yo te digo siempre. A mí, como solo me preocupa la hipoteca, que me lo bajen. Bueno, vamos a terminar. Bueno, pero seguro que prefieres pagar una hipoteca, más intereses de hipoteca, si cobras mucho más de salario, ¿no? Seguramente. Eso sí. Pues en eso deberían trabajar y no solo en que pagues menos de hipoteca. Claro, pero bueno, los autónomos ya sabes que vamos por otro camino. Bueno, de salario, de facturación, sí, ya, sí. Ya. Y tanto. Bueno, venga. Son los sufridores. Exacto. Vamos a echar un vistazo también para cerrar ya a las bolsas. ¿Cómo ha ido la semana, Luis? Pues bien, otra semana positiva, ya van 4 creo consecutivas, con subidas más moderadas, es una semana más tranquila que las anteriores, además con Estados Unidos ayer cerrado y medio cerrado, siempre que Estados Unidos cierra hay menos volumen en general, porque hay menos gestores trabajando, menos traders trabajando, pero sí, ha sido una semana buena, con subidas entre el 1 y el 2% en algunas bolsas, el IBEX un poquito más, esta semana pues se nos ha puesto el líder en las bolsas, seguimos ya acumulando rentabilidades mensuales, fíjate, ahora lo tengo delante, por ejemplo, en Italia el 10%, en Alemania también el 10%, Eurostock 9 y pico, en Estados Unidos 7 y pico, es decir, un mes muy positivo en bolsas desde el suelo que marcaron en octubre. Veremos si continúa, porque desde luego técnicamente pues estamos viendo eso, lo que comentamos la semana pasada. Estoy hablando de crisis en la calle y de gente, cuidado con el Black Friday, que viene una crisis, y al mismo tiempo bolsas subiendo. Ya hablamos la semana pasada de este efecto, que es totalmente normal, habitual y lógico que pase. Para buenas noticias también cara a la inflación, pues petróleo bajando. El petróleo esta semana, que ya llevaba varias semanas bajando, a ver, te lo digo que si lo encuentro, aquí lo tenemos, a ver, un segundito, en torno al 1 y algo por ciento de bajadas de petróleo una semana más respecto a bajadas anteriores. Mala noticia, el gas natural sí que ha subido esta semana, que afecta sobre todo a Alemania, pero bueno, es menos, en teoría es menos importante, ahora ya es un poco más importante con todo lo que está pasando por Rusia, pero bueno, un petróleo cada vez más barato, alejándose mucho de esos $100, $130 que llegó a cotizar en marzo, abril del año pasado. Del año pasado, no, de este año, perdón. Ya. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos con la bolsa entonces? ¿Hay que invertir ahora o no? Hombre, los precios son muy baratos, los ratios a los que estamos están muy baratos. Es verdad que hace un mes pues lo estaba más, pero este mes ha servido de confirmación. A largo plazo creo que es una oportunidad bastante clara, con empresas tecnológicas, sobre todo americanas, que las han castigado muchísimo solo por tener la coletilla de sector tecnológico. El sector tecnológico baja mucho en bolsa cuando hay subidas de tipos de interés, porque históricamente son empresas muy endeudadas. Pero a día de hoy es verdad que hay empresas tecnológicas muy endeudadas, pero las grandes, las que podemos comprar si compramos fondos, aunque no compremos fondos tecnológicos, podemos entrar en fondos de inversión con estas Big Techs que se llaman, con esta Amazon, con esta Apple, con esta Alphabet, Google, ¿vale? Sin ser fondos puramente tecnológicos, que nos metan también en cartera cosas que no son buenas, pues yo creo que las oportunidades, hay descuentos todavía brutales. Los bancos están castigados los años anteriores con tipos de intereses negativos. Ahora, si se estabiliza el tipo de interés positivo, pues puede ser un sector interesante. No solo hablo de bancos españoles, hablo siempre cuando hablamos de bolsa hablamos en global. Es muy fácil invertir en bancos extranjeros, americanos, alemanes, vía fondos de inversión, vía buenos fondos de inversión. No el fondo que te ofrezca el banco que esté en campaña, cuidado con estas cosas, que también a un día daremos consejos de cómo no comprar el fondo de inversión o el producto financiero que te ofrezca el banco, pero evidentemente la oportunidad en una fonda global, que es verdad que después de estas subidas del 10-9% en un mes puede haber ciertos recortes, es verdad, no sabemos cuándo se producirán. Si un inversor a largo plazo ahora no entra esperando unos recortes y no se dan y sigue esperando, yo creo que si tienes dinero para invertir a largo plazo, el momento es óptimo. Que de aquí a un mes esté un poco más barato, da igual. Al final, a largo plazo buscamos rentabilidades muy altas, del 10-9% anuales. Esto a 30 años estamos hablando de rentabilidad del 500%, por lo tanto a 30 o 20 años a largo plazo, incluso a 10, o sea que no nos afectaría un recorte ahora, que se podría dar por una simple sobrecompra que ha habido. Ya. Bueno, Luis García Langa, nos vemos la próxima semana entonces. Nos vemos la semana que viene y hablamos un poquito más de todo esto. Venga, un abrazo, gracias. Venga, igualmente. Adiós, buen fin de semana a todos.